malos hábitos y vicios cuando lo que te calma te cobra factura. Bienvenido o bienvenida a Coherencia Universal. Hermano o hermana, hoy vamos a hablar de algo que todos conocemos, pero que casi nadie mira de frente: los malos hábitos y los vicios. Y ojo, no vengo a darte lecciones ni a hacerte sentir culpable. Vengo a decirte una verdad incómoda, pero liberadora. Si algo te está quitando energía, foco y autoestima, no es un gusto, es un impuesto. Y lo pagas cada día con tu vida. Porque un vicio no siempre empieza como vicio. Casi siempre empieza como un premio, como un me lo merezco, como un solo un rato. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no es que tú lo elijas, es que te elige a ti. ¿Qué es un vicio de verdad? Vamos a ponerlo simple. Un mal hábito es algo que haces y te resta. Un vicio es algo que haces aunque te reste y además te deja una sensación rara. No quería tanto. ¿Por qué he vuelto a caer? Mañana lo dejo, hoy no cuento. Un vicio no es placer, es alivio. Y esta frase es clave. La mayoría de vicios no buscan darte felicidad, buscan anestesiarte. Por eso da igual si hablamos de alcohol, tabaco, porros, apuestas, porno, redes, azúcar, compras, videojuegos, procrastinación. La forma cambia, pero el mecanismo es el mismo. Me siento mal, hago esto, se me pasa un poco, me siento peor por haberlo hecho y repito. Un círculo perfecto para quedarte pequeño. La trampa: confundir descanso con escape. Mira qué fuerte. Mucha gente no está descansando, está escapando. Descansar te deja mejor. Escapar te deja vacío. Descansar te recarga, escapar te adormece y luego te exige volver. Y aquí viene una pregunta que te quiero dejar clavada. ¿Eso que haces para relajarte te está relajando o te está entrenando a huir? Porque hay hábitos que parecen inocentes, pero dentro te están robando el mando. Solo miro el móvil un rato y te duermes tarde y al día siguiente estás como un zombie. Solo me tomo algo y te vuelves dependiente del alcohol para socializar o apagar la cabeza. Solo un vídeo. Terminas en un bucle que te drena deseo, motivación y respeto propio. No es moral, es mecánico. ¿Por qué nos enganchan? Te lo digo fácil, porque funcionan a corto plazo. Un vicio te da una recompensa rápida, dopamina fácil, distracción inmediata, sensación de control falso. Me lo quito de encima y justo por eso es peligroso. Porque te entrena a buscar lo fácil cada vez que aparece lo incómodo.
Y la vida real está hecha de incomodidades, de esperar, de insistir, de sostener el proceso. Entonces, si tú solo sabes calmarte con un botón, cuando la vida aprieta, tú aprietas el botón. El vicio como síntoma, la parte que nadie quiere oír. Aquí viene lo serio. El vicio rara vez es el problema principal, suele ser el parche. A veces el parche tapa ansiedad, soledad, vacío, estrés, frustración, una vida que no te está gustando. Una autoestima que se cae cuando estás a solas, una herida vieja que no se ha atendido. Y claro, si solo peleas contra el vicio, sin mirar lo que tapa, es como romper el termómetro para no ver la fiebre. Pregunta honesta. ¿Qué emoción estás evitando sentir cuando te vas a ese hábito? Nómbrala. Porque lo que no se nombra, manda. La diferencia entre fuerza de voluntad y diseño. Ahora te voy a quitar un peso de encima. No solo falta de voluntad. No es solo falta de voluntad. La voluntad se gasta y si tu entorno está diseñado para que caigas, vas a caer. Entonces, en vez de pelearte contigo, haz esto. Detecta el disparador. No es de repente medio. Casi siempre es cansancio, estrés, aburrimiento, estar solo, discutir con alguien, sentirte insuficiente, abrir el móvil, un segundo. Rompe el acceso. Si está a mano, el cerebro te lo vende barato. Si el móvil te domina, quita notificaciones, ponlo lejos, horarios sin pantalla. Si es comida basura, no la compres, no negocies en el súper. Si es alcohol, cambia ruta, cambia plan, cambia ritual. Si es porno, redes, bloqueos, límites y sobre todo no te quedes solo sin plan. Cambia el ritual, no solo la sustancia. El cerebro no quiere dejar, quiere sustituir. Si tú solo quitas, queda un hueco y el hueco grita. Ejemplos de sustitución realista. 10 minutos de caminar y agua fría en la cara. Ducha rápida, flexiones o estiramientos. Llamada a alguien. Música y ordenar 5 minutos al día. Escribir lo que sientes sin filtro. 2 minutos. Preparar una infusión. Literal. Cambiar el gesto. No es romanticismo. Es reprogramación. Recaídas. Lo que se hace mal. Muchos recaen y dicen, ya está, soy un desastre. No, eso es parte del ciclo. La recaída no es el final, es información. Hazte estas 3 preguntas sin drama. ¿Qué me disparó? ¿Qué podía haber hecho 10 minutos antes? ¿Qué voy a cambiar en el entorno para que sea más difícil? Si no cambias el sistema, vuelves al patrón. Y aquí te digo algo fuerte pero con cariño.
La vergüenza alimenta el vicio, porque cuando te odias buscas alivio, y el alivio rápido ya sabes cuál es. El punto clave: identidad. Esto cambia el juego. No digas estoy intentando dejarlo. Eso suena a pelea eterna. Empieza a pensar: yo soy alguien que se cuida, yo soy alguien que no se traiciona, yo soy alguien que se respeta. Tu identidad es el suelo. Si el suelo es débil, todo se cae. Y te pregunto, a quemarropa, ¿qué clase de persona estás construyendo con lo que repites a escondidas? Si te llevas una sola idea hoy, que sea esta: no estás roto, estás condicionado. Y lo condicionado se puede cambiar si lo miras de frente, sin excusas y sin látigo. Hoy no se trata de perfección, se trata de recuperar el mando. Un paso práctico para cerrar. Hoy, cuando aparezca el impulso, no lo pelees a puñetazos. Obsérvalo 90 segundos. Respira y di: esto es un impulso, no una orden. Y después, haz una acción pequeña que te devuelva dignidad. Agua, paseo, estirar, escribir, llamar a alguien, ordenar lo que sea. Pero que sea vida, no anestesia. La hipocresía moderna es esta. La hipocresía moderna es esta. Vemos a alguien en un estado raro, lo grabamos, lo comentamos, lo compartimos, lo convertimos en chiste y lo subimos. Y lo viral tiene un problema moral muy claro. Se alimenta del morbo, no de la verdad. Un clip de 10 o 15 segundos no te cuenta el contexto, te sirve un personaje. Y muchas veces, sin darnos cuenta, aceptamos esa dinámica como si fuera normal. Convertir a un ser humano en contenido y encima con superioridad. Porque una persona puede parecer borracha, drogada o fuera de sí y aún así estar viviendo otra cosa completamente distinta. Puede estar teniendo un ataque de ansiedad, una crisis de salud, un episodio de desorientación, una hipoglucemia, una reacción a la medicación, un shock por un susto o simplemente agotamiento extremo, pero también podría ser que simplemente fuera un día especial con amigos o compañeros. El contexto marca la diferencia siempre, pero el algoritmo no tiene paciencia para el contexto. Y la gente tampoco, cuando quiere un juicio rápido. Y ahí entra la arbitrariedad de etiquetar. Hoy cualquiera suelta: ese es un adicto, como si fuera una descripción objetiva, cuando muchas veces es solo una forma de humillar. La adicción no es un insulto ni un adjetivo para ganar un debate, es una condición clínica. Si hablamos con propiedad, un trastorno por consumo de sustancias o una adicción se evalúa y se diagnostica por profesionales sanitarios cualificados. No por la grada, no por un comentario, no por un vídeo recortado. Diferenciar no es justificar, es ser justo. No es lo mismo un mal momento que un patrón sostenido. Y no es lo mismo un consumo puntual que un trastorno de adicción. Si lo mezclas todo, terminas castigando ¿a quién? Si lo mezclas todo, terminas castigando a quien está vulnerable y premiando a quien se siente limpio solo porque señala con el dedo. Y lo más perverso
es que la hipocresía queda intacta. La gente se indigna en público, se ríe en privado y usa el juicio como un vicio social para no mirarse. Entonces, antes de etiquetar, antes de compartir, antes de sumar tu voz a esa bola de nieve, conviene recordar algo básico. Hay cosas que no te corresponden juzgar con ligereza. Si alguien está mal, la pregunta no debería ser ¿qué es?, sino ¿qué le pasa? Y si no lo sabes, lo más humano muchas veces es callar, no viralizarlo y entender que sin contexto no hay verdad, solo espectáculo. Si este episodio te tocó, no lo guardes solo para ti. Reeducar el cuerpo y la mente. Situamos el registro directo. Aquello que calma pero cobra factura. Lo que empieza como alivio y acaba impuesto cotidiano. Ahora el foco no desaparece, pero cambia de lente. El objetivo ya no es solo señalar la mecánica del vicio, sino comprender algo más sutil. Muchos hábitos que hoy se ven como defectos no nacieron como capricho ni como elección moral, sino como adaptaciones a un entorno hostil o a un daño sostenido. Por eso, este episodio parte de una vibración base que reordena la mirada. No todo hábito es vicio. Muchos son estrategias de supervivencia que han quedado funcionando como ya no hacen falta. La tesis central es que reeducar el cuerpo y la mente no consiste en arrancar conductas a la fuerza, sino en transformarlas sin castigo, sustituyendo con paciencia, diseñando seguridad interna y recuperando el mando desde la dignidad. No todo hábito es vicio, muchos son adaptaciones. Cuando una persona vive bajo presión, amenaza relacional, inseguridad o erosión continuada, su sistema nervioso aprende rápido y aprende profundo. Ese aprendizaje no siempre toma la forma de ideas, a menudo toma la forma de automatismos corporales y mentales, hipervigilancia, rigidez, silencio forzado, necesidad de control, rumiación, aislamiento, complacencia excesiva o dependencia de estímulos que anestesian. Llamarlos malos hábitos sin más puede ser intelectualmente pobre y éticamente injusto, porque borra la función que cumplieron. En su origen fueron intentos de regulación, eran maneras de reducir peligro, anticipar daño o mantener estabilidad cuando no había otra opción. Esta perspectiva no excusa cualquier conducta, ni la vuelve buena por haber sido adaptativa. Lo que hace es desplazar el eje, el juicio moral, a la comprensión funcional desde la dignidad. El hábito no se demoniza, se interpreta. Y esa interpretación es el primer paso para transformarlo sin violencia interna.
reconocer automatismos sin condena. La conciencia mira atrás y detecta una constelación de comportamientos automáticos que antes se confundían con personalidad. La hipervigilancia no era ser intenso, era un radar activado por necesidad. La rigidez no era ser duro, era un modo de evitar el desborde. El silencio forzado no era ser tranquilo, era estrategia para no convertirse en objetivo. El exceso de control no era ser disciplinado, era un intento de compensar la imprevisibilidad del entorno. Esta reevaluación es decisiva porque devuelve humanidad a lo que la vergüenza había convertido en defecto. Si el hábito se percibe como maldad o falla, el cambio se vuelve castigo. Si se percibe como adaptación antigua, el cambio se vuelve actualización. Aquí, la dignidad hace un movimiento sobrio. Reconoce que esas estrategias funcionaron en un contexto y que hoy, sin embargo, pueden estar cobrando un precio alto. No eran malos hábitos en el sentido moral, eran soluciones de emergencia que se han quedado instaladas. La pregunta ya no es ¿por qué soy así?, sino ¿para qué me sirvió esto y qué costo tiene ahora? Ese cambio de pregunta abre una vía de reeducación que no depende del látigo, sino del criterio. Reeducar no es exigir cambios inmediatos, es sustituir sin castigarse. Reeducar el cuerpo y la mente supone aceptar una realidad básica. Lo que fue aprendido bajo estrés no se desmonta solo con voluntad. Se desmonta con repetición alternativa, con seguridad suficiente y con tiempo. Por eso la voz del episodio se vuelve paciente. La paciencia aquí no es pasividad, es precisión temporal. Un automatismo se formó porque se repitió en un contexto significativo. Se transformará cuando se repitan alternativas en un contexto percibido como seguro. La dignidad no arranca de raíz lo aprendido, porque arrancarlo suele producir rebote. El sistema vuelve al patrón cuando aumenta la presión. La dignidad lo transforma con tiempo, reemplazando función por función. El eje práctico de este enfoque es la sustitución. Un hábito dañino suele cumplir una tarea: calmar, anestesiar, controlar, evitar, desconectar, evitar vergüenza, evitar soledad. Si solo se elimina la conducta sin ofrecer otra vía para cumplir la misma función, el cuerpo protesta y la mente negocia. Reaparece el impulso,
Sustituir sin castigarse significa introducir pequeñas alternativas que devuelvan regulación real. Más pausa, más descanso, más cuidado, menos exigencia brutal. No se trata de ganarle al hábito con fuerza, sino de enseñarle al sistema que existen otras rutas para calmarse, que no destruyen el centro. Este marco permite incorporar un punto, el de que existen vicios que no se parecen a los clásicos. Hay conductas que socialmente se premian y que, sin embargo, pueden ser igual de invasivas si funcionan como anestesia o como refugio de control. Por ejemplo, el vicio de los números, de crear mecanismos, de construir modelos, de imaginar sistemas, de convertir la vida en datos o arquitectura mental constante. Estas prácticas pueden ser potencia creativa y lucidez, pero también pueden convertirse en evitación si su función primaria es no sentir, no habitar el cuerpo o no tolerar incertidumbre. Vistas desde la dignidad, no se juzgan por opiniones ni por moral superficial, sino por datos internos, costo, función y efecto. Aquí conviene proponer un criterio simple. Una práctica es saludable cuando amplía la vida y la vuelve más habitable. Se vuelve dañina cuando reduce la vida a una sola estrategia, cuando funciona como fuga o cuando exige sacrificar descanso, vínculo y presencia corporal. El problema no es el pensamiento estructural ni el diseño. El problema es cuando el pensamiento se convierte en anestesia y el diseño en cárcel. Reeducar, entonces, no implica abandonar esas capacidades, sino devolverles su lugar, que sean herramienta y no refugio compulsivo, que sumen sentido en vez de sustituirlo. Del juicio externo al dato interno. Para sostener la dimensión positiva, podemos formular una norma de evaluación que no dependa de aplauso externo ni de condena moral. Mirar el hábito como fenómeno medible en la propia vida. ¿Qué me da a corto plazo y qué me cobra a largo plazo? ¿Me deja más presente o más ausente? ¿Me integra o me fragmenta? ¿Me devuelve agencia o me vuelve dependiente? ¿Me regula o me anestesia? Estas preguntas no son ideológicas, son observables y permiten escapar de la trampa de ser juzgado por opiniones ajenas. En vez de vivir bajo moralismo externo, esto está mal. El sujeto usa criterio interno. Esto me está costando demasiado y ya no lo necesito para sobrevivir. Transformar sin violencia, sostener el cambio como aprendizaje, reeducar el cuerpo y la mente es una forma de justicia íntima. Significa reconocer que muchos automatismos nacieron como defensa y que, por tanto, no deben tratarse como pecado. La dignidad no niega que ciertos hábitos hoy sean dañinos. Lo que niega es el castigo como método. En su lugar, se propone comprensión funcional, paciencia temporal y sustitución cuidadosa. Animarse en este episodio no es hacer una revolución en un día,
sino empezar a cambiar sin insultarse. Introducir más pausa, más cuidado y menos exigencia brutal, mientras el sistema aprende que ya no está en guerra. Si un hábito fue una estrategia de supervivencia, su transformación no es un juicio, es una actualización. Y actualizar no exige destruir lo aprendido, sino reordenarlo, conservar la inteligencia adaptativa y quitarle el mando al modo emergencia. Cuando eso ocurre, el cuerpo deja de vivir como si el peligro fuera permanente y la mente deja de justificarse como si tuviera que demostrar merecimiento. Queda algo más sobrio y más fuerte, una coherencia que no nace del control, sino de la habitabilidad. Muchas gracias por estar.